Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de nuestro Dios? De un viaje de gente que no conozco mucho. ¡Qué maravilla! Muchos invitados. Eso me alegra mucho. Que eso quiere decir que nuestra iglesia está trabajando. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para comenzar, ¿les parece? Amado Dios, bondadoso Padre, te alabamos y te glorificamos porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tus santos ángeles moran a nuestro alrededor y tu Espíritu Santo mora en nosotros. Permite, Señor, que al abrir tu palabra podamos encontrarnos contigo y podamos, Señor, beber de esa agua inagotable. Y permite, Señor, que podamos entender tu mensaje y llevarlo a la práctica. Gracias por tu amor maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mes de diciembre, mientras andaba por las calles de nuestra ciudad en mi carro, haciendo una de las cosas que más me gusta hacer, llevar el mensaje. Porque mi carro sirve para eso, para llevar el mensaje. Las personas que de pronto de otra manera no podrían escuchar. O les damos un toquecito, un impulsito más de ese mensaje que Dios les ha dado por medio de otras personas ya. Y en el mes de diciembre se me subió al carro un joven. Y lo primero que... Ya estaba tarde. Y yo no tenía muchos deseos de hablar. Ya tenía ganas de llegar a casa. Y el joven me dice, qué bonita su ciudad. Y yo le dije, gracias. ¿De dónde es? Me dice, yo vengo de Cali, pero no soy de Cali. Yo soy creo que me dijo por allá de Nariño. Aunque no tenía cara de ser por allá, que se reconocen las personas cuando son de por allá, por el hablado, y no, de pronto lleva muchos años en Cali. Y le dije yo, ¿y qué lo trae por acá? ¿Vino a pasear, a conocer? Me dijo, sí, pero no. Entonces, dentro de mí, yo, si no lo trajo en las ganas de conocer una ciudad, lo trajo una mujer. Me dijo, algo así. Y yo, bueno. Y le dije, ¿y cómo es que usted viene de tan lejos a conseguir un amor por acá? No, que por internet, que las redes sociales, que le pareció interesante, entonces ya llevaban una relación a distancia hacía algún tiempo. Y pues yo que no tenía muchas ganas de hablar, me tocó hablar. Le dije yo, bueno, ¿y usted sabe qué se necesita para tener una buena relación? Y me dijo, no, cuénteme, yo quisiera saber. Entonces le dije, nunca empiezo a hablar de Dios. Siempre dejo a Dios en lo último para tener un poco más de tiempo. Pero en esta oportunidad le dije, lo primero que necesita tu relación es Dios. Y él mismo me dice, lo vio como muy vago, me dijo, explíqueme un poquito más, haga un paréntesis y explíqueme un poquito más. Y yo, por supuesto. Y le dije yo, ¿usted cree en Dios? Es la primera pregunta que siempre hago. Me dice, claro, yo creo en Dios. Y la siguiente es, ¿y le cree a Dios? Me dice, sí, yo le creo a Dios. Excelente. ¿Y cómo sabe qué es lo que Dios pide de usted? Me dice, bueno, no sé, no había pensado en eso. Entonces le digo yo, si usted le cree a Dios, ¿cómo hace para saber quién es Dios, por ejemplo? ¿Quién es su Dios? Es interesante, no había pensado en eso. Entonces le dije, si usted quiere que su relación prospere, Dios tiene que ser el centro de su vida y el centro de sus pensamientos y el centro de la vida de su pareja.
Es interesante, no había pensado en eso, pero tiene toda la razón. ¿Y qué más se necesita? Y empecé a hablarle de las cosas que ya he hablado acá un poco, acerca de cómo debe ser una mujer, de cómo debe ser una relación, bajo qué fundamentos debe estar. Y empezamos a hablar de esas cositas. Pero yo les pregunto a ustedes hoy, ¿quién es Dios? ¿Ustedes saben quién es Dios? A veces podemos tener una idea vaga de quién es Dios. Y lo voy a personalizar un poco más. Pensaba dar este mensaje direccionado de otra manera, pero orando el Señor me mostró que lo diera como lo quise dar hoy, o como Él me mostró. Y quiero personalizar la pregunta. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? A veces idealizamos a Dios. A veces creamos un Dios en nuestra mente basado en lo que yo creo que necesito o en lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Y de esa manera podemos estar creando un Dios que no es Dios. Y nosotros decimos, pero bueno, somos adventistas del séptimo día. ¿Será posible? En el mundo es fácil. El mundo tiene ideas vagas de quién es Dios. Este personaje me decía, este joven me decía, bueno, para mí Dios es todo. Pero, ¿qué es el todo? Especifícame un poco más, le digo. Me dice, no, para mí Dios es amor. Perfecto, Dios es amor, pero ¿qué es amor? ¿Qué es el amor en Dios? Para mí Dios es una energía. Y yo le decía, pero es que una energía puede ser controlada. Yo puedo controlar la energía. Y a veces nosotros queremos a ese Dios que podamos controlar. A ese Dios que en el momento que lo necesito, esté aquí. Pero cuando de pronto no lo necesito mucho, cuando quiero hacer lo que a mí me gusta hacer, lo dejo a un ladito. ¿Quién es tu Dios, mi amigo? ¿Quién es tu Dios, mi hermano? ¿Puede Dios expresarse total y plenamente como Él quiere ser en mí? ¿O no lo puede hacer? ¿O tiene sus restricciones porque yo no se lo permito? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, es un texto muy conocido. El rey Josafat está dándole instrucciones al pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Al final del versículo tiene unas palabras muy hermosas. Y dicen, y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. No es solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Creed en Jehová. La palabra de Dios utiliza mucho el término Jehová. Yo creo que es uno de los términos que más se repite en la Biblia, Jehová. En algunas versiones se traduce como el Señor. Como el Señor. Jehová tu Dios. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? El apóstol Pablo, tratando de convencer
por medio, bueno, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, tratando de convencer a un rey, le repite algo similar. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 26 y versículos 27 y 28. Libro de Hechos. No pido que me lo lean, a mí me gusta que ustedes participen, pero en la predicación no se escucha. Entonces toca hacerlo desde acá. Es mucho mejor para que salga más completo. Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, capítulo 26 y versículos 27. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahí está Pablo hablándole al rey Agripa y diciéndole: yo sé que tú crees. Yo sé que dentro de ti tú crees. Entonces, Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y a veces nosotros escuchamos la voz de Dios que nos dice: ¿crees? ¿Crees lo que el predicador está diciendo? ¿Crees lo que el mensaje dijo hoy? Y a veces nosotros decimos: poco, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que le creo? ¿Será que no le creo? ¿Será que es verdad? Y ni siquiera te das a la tarea de ir a investigar el tema que se está tocando desde este púlpito, o el tema que un maestro trajo el día de hoy por medio de la escuela sabática, o algo que te haya llamado la atención. No nos damos a la tarea de investigar, de profundizar un poco. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios, mi hermano querido, mi amigo? ¿Cómo hacer para creerle a Dios? Y allí está la clave. ¿Cómo hacer para creerle a Dios? ¿Sabes por qué? Porque dependiendo del conocimiento que yo tenga de Dios, así mismo va a ser mi fe. Mientras más tú profundizas en el conocimiento de tu Creador, de tu Dios, tu fe se va afirmando. Vas confiando más en ese Dios a medida que lo vas conociendo y te vas entregando más completamente a Él. Éxodo 22 y 3. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ese mandamiento nos lo enseñan mucho. ¿Sabía usted que mandamiento nos lo enseñan mucho? Vamos a leer Éxodo 20. ¿Qué dice Éxodo 20? El segundo libro de la Biblia. Éxodo 20. Miren lo que dice Éxodo 20, versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, dos puntos. Como quien dice, a partir de aquí, inicia lo que Dios quería decir. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Quién es? ¿Quién es Jehová? Es mi Dios, no dice vuestro Dios, no dice yo soy Jehová, tu Dios. Mire que está personalizando o personalizándose en cada uno de nosotros. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Y quién es Jehová, mi Dios? ¿Quién es Jehová, mi Dios? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. ¿Por qué razón estás tú aquí en la iglesia? Yo creo que a todos Dios nos sacó de algún Egipto. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Cuando yo conozco la verdad, yo decido entregarme a Jehová. Yo decido entregarme al Señor que me regaló, que me otorgó esa libertad. Pero lo primero que llega a mi mente es el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo yo soy la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú conoces la verdad te va a hacer libre. ¿Quién es Jehová? ¿Quién me quiere decir quién es Jehová? Jehová es tu libertador, no te dé miedo decirlo. Jehová fue el que me mostró que estaba en un mundo de tinieblas y me sacó de allí, de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro. ¿Quién es Jehová? Cuando Dios se presenta tal como es delante de mí y me saca de las tinieblas, ahora me pide un favor. ¿Qué es lo que me pide? Ahí sí, el versículo 3. Versículo 2, perdón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para tú no tener dioses ajenos, tienes que tener un conocimiento cabal de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? El texto nos hace referencia a cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Y por amor al tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para ir a revisar qué fue lo que pasó en Egipto. Pero vamos a revisar algunas cositas, algunos detalles. Éxodo 5:1. Éxodo capítulo 5, versículo 1. A mí me gustaría que ustedes estudiaran en sus casas en el libro Patriarcas y Profetas y Reyes. Patriarcas y Profetas y Reyes, espera que estoy confundido. Patriarca y Profetas es el primerito, sí señor, gracias Mao. Patriarcas y Profetas, allí en el capítulo 23, están las plagas de Egipto. Léanse, ojalá se leyeran todo ese libro que es maravilloso, pero léanse el capítulo 23 y miren, observen, analicen plaga por plaga todos los dioses que los egipcios tenían. ¿Listo? Porque lo quiero personalizar un poco ahora, pero ustedes lo van a ampliar un poco más en su casa. Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién era Faraón? Era el gobernante del imperio más poderoso que había en la tierra en ese momento. El rey de Egipto. Ese era el faraón. Y resulta que para los egipcios, como para muchas personas y muchos reinos de ese entonces, sus dioses se individualizaban. Había un dios para cada cosa. Había el dios de las cosechas, el dios de la lluvia, el dios de la luz, el dios del sol. Había un dios casi para cada situación. Casi para cada situación había un dios. Y obviamente, y aquí es lo bonito, viene Aarón y Moisés y le dicen al rey de Egipto que para él, entre otras, Faraón era considerado otro dios, un dios más.
El relato cuenta que supuestamente, cuando Faraón moría, él ascendía al sol para convertirse en Amón-Ra, el rey del sol o el dios del sol. Y adoraban al faraón en la presencia del dios. Por eso eran tan importantes para ellos. Y por eso también la importancia del primogénito, porque el primogénito pasaba a ser sucesor del dios faraón. He allí el último castigo. Éxodo 12:12. Éxodo capítulo 12, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, o yo el Señor. ¿Qué fue lo que Dios hizo en Egipto? No les dé miedo decirlo. ¿Quién está conmigo? ¿Qué fue lo que Dios hizo en Egipto? Un juicio. Dios hizo un juicio. ¿Y contra quién fue el juicio que hizo Dios en Egipto? A veces, mis hermanos queridos, a veces nosotros pensamos que nos pasan cosas malas. ¿A quién le ha pasado algo malo aquí? ¿A los otros no le ha pasado nada malo? ¿Todo ha sido bueno? A todos nos ha pasado cosas malas aquí en esta tierra. Yo lo invito a que medite. No me quiero meter en su vida, pero yo lo invito a que medite. Lo malo que a usted le pasó de casualidad, de purita casualidad, ¿no fue un juicio de Dios contra tu Dios? Piensa un poco. Piensa un poco. Me explico. Los egipcios comían porque su Dios, al que ellos adoraban, al que ellos idealizaron, les daba comida. Les enviaba lluvia para que crecieran los alimentos. Su Dios. Había un Dios en esas imágenes que representan los ídolos egipcios. Hay una imagen, y casi todas tienen, pero hay una especial, donde hay un cuerpo de hombre y con una cabeza de pescado. Ese fue el primer Dios que Jehová castigó. El río Nilo. Porque prácticamente el pueblo de Egipto, la ciudad de Egipto, el país de Egipto, dependía prácticamente del río Nilo para sobrevivir. Y ellos le daban la gloria ¿a quién? A su Dios. Yo les pregunto, ¿quién es el que te da de comer a ti? ¿Quién es el que sostiene tu hogar? ¿Quién sostiene tu salud? ¿Tus médicos? ¿Quién te da el trabajo? ¿Quién te da los recursos? ¿Quién te da la vida? A veces Dios tiene que venir y castigar a nuestros pequeños ídolos.
A ver si así despertamos. A ver si abrimos los ojos y reconocemos que Jehová es el único Dios. Y que Él es el que sostiene la vida, que Él es el que me sostiene a mí. Por Él existo y por Él soy. Es que yo soy tan buen trabajador y por eso hay comida en mi casa. Es que yo soy tan ordenado, tan disciplinado que por eso mantengo todas mis cuentas al día. Sí, puede ser. Pero ¿quién te enseñó todas esas cosas? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Será Dios el verdadero Dios? ¿Será Jehová el verdadero Dios de mi vida? ¿Será aquel que está transformando mi vida? Hablando con este joven, le empecé a decir cómo eran los atributos de una mujer para que fuera su compañera ideal. No sé si fue que le repetí muchas veces la palabra mujer, que él me miró y me dijo, no es una mujer. Cuando él me mira y yo lo miro y me dice, no es una mujer, mi pensamiento cambia instantáneamente. Pero a mí llegó el sentimiento de expresarle la verdad tal como es, cruda, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Y yo dije, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo le digo esto? Pero ya le venía hablando de quién era Dios, que Dios es el creador, que Dios fue el que creó todas las cosas, que Dios no es algo que sale de mi imaginación, que Dios no es una energía, que Dios no lo es todo. Dios creó todo, pero Dios no lo es todo. Él sostiene todo con su poder. ¿Cómo hago yo para acariciar su pecado si ya le había presentado a Dios? Yo le dije, amigo mío, en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y él me mira como, amigo, tú no eres el resultado de la unión entre tu papá y tu mamá. Y el hombre se asustó. ¿Cómo así? No, mi querido amigo, tú eres una valiosa creación de Dios. Dios en su infinita misericordia nos dio el privilegio de que conociésemos un poquito, de que experimentásemos un poquito lo que es ser padres, para que sintiésemos el amor que Dios siente hacia nosotros, experimentado en nuestros hijos. Pero Rebeca no es el resultado de la unión de Catalina y Jaime. Hermano, ¿qué está diciendo usted? En los pensamientos de Dios, Rebeca existía antes de que el mundo fuera fundado. Solo que Dios me dio la oportunidad, el privilegio de ser el padre de esta hermosa niña. Demuéstremelo con la Biblia. Jeremías 9:24.
Antes de Jeremías vamos a leer Salmo 139. Vamos a leer Salmo 139. Y les invito a que lean todo el Salmo, porque ahí les relatan todo lo que les estoy diciendo. Salmo 139, versículo 13. Vamos a ir rapidito que nos acabó el tiempo. Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te hizo a ti, mi querido hermano? ¿En dónde te hizo? Wow, es hermoso esto. Dios te formó en el vientre de tu madre. Fue Dios el que te creó, el que te dio vida. Solo pudo haber sido Él. La naturaleza por sí sola no podría hacer nada sin la operación de una mente magistral como la divina. Ahora sí vamos a Jeremías, pero vamos al capítulo 1, versículo 5. Y aquí lo que les decía ahora. Antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cuándo? Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido. Ya estabas en mis pensamientos. Te amé desde antes de que fueses engendrado. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes de que nosotros naciésemos, Dios nos hizo perfectos. En los pensamientos de Dios, Dios creó seres perfectos. Santos para honra y gloria de su nombre. Pero el pecado hizo lo que somos hoy. ¿Cómo nos creó Dios? Perfectos. Y los planes de Dios no han cambiado. Los planes de Dios siguen siendo que tú seas perfecto, a imagen y semejanza de tu Creador. Y Dios quiere restaurarte, porque el pecado te dañó. El pecado malogró lo que Dios quería hacer de nosotros. Y Dios viene a traer juicio contra tus dioses. ¿Quieres que Dios traiga juicio contra tus dioses? Yo quiero. Porque Dios sabe que esos dioses te están dañando, te están haciendo daño, te están haciendo mal. Esos dioses te van a destruir. Y Dios prefiere destruirlos ya, ahora, para poder hacer de ti lo que Él siempre quiso que tú fueras. El apóstol Pablo tenía esto muy claro en su mente. Efesios 1:4 refleja la misma idea. Los santos hijos de Dios desde el principio han tenido el mismo pensamiento de quién es Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Pero quién es Él?
Dilo, dilo sin miedo. Jehová mi Dios es mi creador y mi Padre. Jehová mi Dios es mi creador. Él me creó y me dio la opción, la oportunidad de ser su hijo. Cuando este joven escuchó eso, me mira y con sus ojos aguados, como ya estábamos llegando, me dice, deme su número porque quiero escuchar más. Necesito escuchar más. Yo le dije, Dios cuando te creó, creó una mujer para ti también. Apreciados jóvenes y todos los que están solteros, Dios creó una persona para ti. No la escojas tú. Dile a Dios, tráeme como le trajiste a Adán, a la persona que creaste para mí. Eso es confiar en Dios. Llegaron las enfermedades, llegaron los sufrimientos. Regocíjate en el pensamiento de que Dios te está perfeccionando. De que Dios quiere volver a hacer de ti lo que había en sus pensamientos desde el principio. ¿Y cuál era el pensamiento de él? Dana, perfecta para Dios. Dios no quiere menos que eso para ti. Y todos y cada uno de los que estamos aquí, Dios no va a descansar hasta que haya realizado su obra de perfección. Dígalo, en mí. Dígalo, Dios no va a descansar hasta que haya hecho su obra de perfección en mí. Ahora sí, Jeremías 9:24. Y con ese terminamos. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿En qué debemos alabarnos nosotros? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestras fuerzas? ¿En mi conocimiento? ¿En mi sabiduría? Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Repite esa palabra, yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Será que cuando Dios destruye nuestros ídolos, será un plan misericordioso de Dios? Total, total. Que hago justicia y juicio en la tierra. Pero antes de traer justicia y juicio sobre la tierra, viene a traer justicia y juicio sobre mí. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que Dios les bendiga, mis hermanos.